Bueno, miren, yo no sé por dónde empezar esto, ¿sabe? Es como si todo lo que he vivido me estuviera ahogando por dentro, y siento que si no lo saco, me voy a volver loca de verdad. Me llamo Ana, tengo 38 años ahora, y esto que les voy a contar es mi vida, o al menos la parte que me rompió en pedazos. No es una historia bonita, no, es de esas que te dejan con un nudo en la garganta, tipo así, como si te estuvieran contando el secreto más oscuro de alguien. Pero es real, todo lo que pasó conmigo y con él, con mi ex, el que me engañó durante 23 años y al final me dijo que era mi culpa. ¿Pueden creerlo? Yo todavía no lo creo del todo, pero aquí estoy, desahogándome como si estuviera grabando un audio para mí misma, porque necesito soltarlo. Desde chiquita, mi vida no fue fácil, ¿sabe? Nací en un pueblo chiquito en el interior de México, de esos donde todos se conocen y no hay secretos que duren más de un día. Mi papá era un hombre trabajador, un mecánico que se mataba en el taller desde las 5 de la mañana hasta que oscurecía, pero... Ay, él tenía su temperamento, ¿saben? Bebía los fines de semana, no mucho, pero suficiente para que las cosas se pusieran feas en casa. Mi mamá, Dios la tenga en su gloria, era la que aguantaba todo, limpiaba, cocinaba para los 4 hermanos que éramos, y yo era la mayor, la que tenía que ayudar desde los 8 años. Recuerdo que una vez, tipo así, cuando tenía 9, mi papá llegó borracho y empezó a gritarle a mi mamá por una tontería, por la cena que no estaba lista, y yo me metí en medio para defenderla. Él me miró con esos ojos rojos y me dijo, «Tú no te metas, mija, o te vas a arrepentir». Me dio tanto miedo que me quedé paralizada, con el corazón latiendo como loco. Esa noche, me escondí debajo de la cama y lloré hasta que me dormí, pensando que si no era buena, si no ayudaba más, todo se iba a desmoronar. Eso me marcó, ¿saben? Desde entonces, siempre tuve este miedo horrible a que la gente se enojara conmigo, a que me dejaran sola si no era perfecta. Mi mamá me decía, «Ana, no llores, mi amor, los hombres son así, hay que entenderlos». Pero yo veía cómo ella se apagaba poco a poco, cómo sus ojos perdían ese brillo que tenía cuando yo era bebé. Ella nunca se quejó, pero yo sí lo notaba. Las ojeras, las manos temblorosas cuando lavaba los platos, el silencio que llenaba la casa después de las peleas. Y mis hermanos, bueno, el menor era un niño, pero mi hermana mediana y yo nos cuidábamos mutuamente, tipo así. Nos prometíamos que cuando creciéramos no íbamos a vivir como nuestra mamá, no íbamos a depender de nadie que nos lastimara. En la escuela era la niña callada, la que sacaba buenas notas para que mis papás no discutieran por eso. Pero tenía inseguranzas, muchas. Recuerdo que en la secundaria me gustaba un chico, Pedro, y una vez le escribí una cartita, de esas tontas con corazoncitos, pero él se la mostró a todos y se rieron de mí. Ana la fea, me decían, porque tenía brackets y era flaca como un palo. Eso me dolió tanto que juré no volver a abrirme con nadie, no mostrar lo que sentía. Me volví experta en fingir que todo estaba bien, en sonreír aunque por dentro me estuviera rompiendo. Y el trauma de mi papá, eso me dejó con este pánico al abandono, ¿sabe? Siempre pensaba, si no soy suficiente, se van a ir. Mi mamá murió cuando yo tenía 18, de cáncer, y eso fue el golpe final. La vi marchitarse en una cama de hospital público, con tubos por todos lados, y yo trabajando de mesera para pagar las medicinas. «Cuídate, mija», me dijo al final, con la voz débil, «y no dejes que nadie te pisotee». ¿Pero cómo? Yo no sabía cómo hacer eso. Después de eso me fui a la ciudad, a Guadalajara, con lo poco que heredé y un sueño de tener una vida mejor. Trabajé en una tienda de ropa, de cajera, y ahí empecé a sentirme sola de verdad. Mis tíos me decían, «Busca un buen hombre, Ana, que te dé estabilidad». Y yo, con ese vacío en el pecho, pensaba que sí, que necesitaba a alguien que me protegiera, que no me dejara caer como mi papá dejó caer a mi mamá. Tenía miedos profundos, al rechazo, a la pobreza, a envejecer sola. Soñaba con una familia, con un hogar donde no hubiera gritos ni silencios pesados. Tipo así, imaginaba cenas en una mesa con risas, no con tensión, pero en el fondo llevaba esa inseguridad de no ser suficiente, de que si algo salía mal, era por mi culpa. Y entonces llegó él. Se llamaba Javier, y lo conocí en una fiesta de la tienda, hace como 25 años ya.
Yo tenía 23, él 25, y era tan guapo, con esa sonrisa que te hacía sentir que el mundo era seguro. Al principio, todo fue como un sueño, ¿sabe? Me invitó a salir después de verme sirviendo tragos, y yo, nerviosa como era, le dije que sí, aunque tenía miedo de que se riera de mí. Pero no, él era atento. Me escuchaba cuando le contaba de mi infancia, de mi mamá, y me decía, «Tú eres fuerte, Ana, no como las demás». Me sentía valorada por primera vez, tipo así, como si alguien me viera de verdad. Salíamos a caminar por el parque, comíamos tacos en la calle, y él me prometía el cielo. Vamos a casarnos, a tener una casa grande, hijos que nos llenen la vida. Yo le creía, porque necesitaba creerlo. En esa época, pensaba que había encontrado mi salvación, que con él no iba a repetir los errores de mis papás. Nos comprometimos después de un año, en una cena sencilla con mis hermanos, y yo lloré de felicidad, abrazándolo fuerte, pensando, esto es lo que merezco, una vida estable. Construimos eso poco a poco. Él trabajaba en una constructora, subiendo de puesto rápido, y yo dejé la tienda para estudiar un curso de contabilidad por las noches. Nos mudamos a un departamentito chiquito, pero era nuestro, con cortinas que yo cosí y una mesa donde planeábamos el futuro. El matrimonio fue en una iglesia modesta, con 50 invitados, y yo me sentía la mujer más afortunada. Te prometo ser fiel y cuidarte siempre, me dijo en el altar, y yo, con el vestido blanco que me costó 3 meses de ahorro, le creí con todo mi ser. En los primeros años, la rutina era linda. Desayunos juntos antes de que él saliera al trabajo, yo preparándole café fuerte como le gustaba, y por las noches, acurrucados viendo tele, hablando de tener un bebé. Logramos comprar una casa en las afueras, con jardín, y yo empecé a trabajar en una oficina, sintiéndome estable por fin. Pensaba que todo estaba bien, que mis miedos se habían ido. Pero, ay, si hubiera sabido lo que venía. Nota. Este capítulo tiene aproximadamente 875 palabras. Continuará en el siguiente. Los años siguientes fueron como una ola que te lleva suave, ¿sabe? Tipo así. Después de la boda, nos instalamos en esa casa que tanto soñábamos, la que compramos con el primer bono grande que Javier sacó en la constructora. Era en un fraccionamiento tranquilo en las afueras de Guadalajara, con 3 recámaras, un patio chiquito donde planté rosales que mi mamá me enseñó a cuidar, y una cocina amplia donde yo pasaba horas preparando las comidas que a él le gustaban. Recuerdo el día que nos mudamos, en 2005, yo tenía 26 años, y él cargaba las cajas con esa energía que me enamoraba, riendo mientras sudaba y me decía, «Mira, Ana, esto es nuestro imperio, de aquí no nos mueve nadie». Yo me sentía tan segura, como si por fin hubiera encontrado el puerto después de tanto naufragio en mi infancia. Empecé mi trabajo en la oficina de contabilidad de una fábrica cercana, nada glamoroso, pero estable, con un sueldo que me permitía ahorrar para el futuro. Por las mañanas le preparaba su lonche con tortillas calientitas y frijoles, y él me besaba en la frente antes de salir diciendo, «Eres mi todo, mi amor». Esos detalles me llenaban, ¿sabe? Me hacían olvidar las inseguranzas que todavía me rondaban por las noches, cuando a veces soñaba con mi papá gritando o con mi mamá desvaneciéndose. Tuvimos a nuestra primera hija, Sofía, en 2007. ¡Ay, qué emoción esa fue! Javier estaba tan nervioso en el hospital, caminando de un lado a otro en el pasillo, fumando un cigarro a escondidas, aunque había prometido dejarlo. Cuando la vi por primera vez, con su carita arrugada y ese llanto chiquito, lloré como una tonta, abrazando a Javier que me decía, «Es perfecta, como tú». La maternidad me cambió todo, tipo así, me dio un propósito más grande que mis miedos. Nos mudamos a una casa un poco más grande en 2010, con el ascenso de él a supervisor, y yo reduje horas en el trabajo para estar con Sophie. La rutina se volvió predecible, pero en el buen sentido. Fines de semana en el parque, donde Javier la cargaba en hombros y yo preparaba picnic con sándwiches de jamón. Noches de familia viendo novelas en la tele, con Sofía dormida en mi regazo. En 2012 nació nuestro hijo, Mateo, y la casa se llenó de juguetes, de risas y de ese caos lindo que te hace sentir viva. Javier compró un carro nuevo, un sedán gris que lavábamos juntos los domingos, y yo empecé a soñar con vacaciones en la playa, algo que nunca tuvimos de niños. «Vamos a Puerto Vallarta el próximo año», me prometía él, mientras cenábamos tacos al pastor que comprábamos en la esquina.
Yo pensaba que éramos el ejemplo de lo que mis hermanos buscaban: estabilidad, amor, un futuro sin dramas. Mis inseguranzas se fueron diluyendo, ¿sabe? Ya no me despertaba con pánico al abandono. En cambio, me sentía fuerte, como la mamá que mi madre quiso que fuera. Pero, poco a poco, empezaron a aparecer cositas que no encajaban del todo, aunque en ese momento yo las barría bajo la alfombra, tipo así, pensando que era normal del estrés del trabajo. Alrededor de 2015, Javier empezó a llegar más tarde, diciendo que había reuniones extras en la constructora. Es por el puesto, Ana, para que podamos mandar a los niños a una escuela privada, me explicaba. Y yo asentía, sirviéndole la cena recalentada en microondas, aunque el arroz ya estaba pegajoso. Al principio, era 1 o 2 veces por semana, pero luego se volvió rutina. Yo lo esperaba despierta, con el teléfono en la mano, mandándole mensajes como: «Te extraño. ¿Todo bien?». Y él respondía con un: «Sí, amor, no te preocupes». Me sentía tonta por inquietarme, ¿sabe? Porque cuando llegaba me abrazaba fuerte, olía a colonia nueva, de esas caras que no usaba antes, y me contaba anécdotas del día que me hacían reír. Pero notaba que sus ojos ya no se quedaban fijos en mí como antes. Miraban el celular todo el tiempo, tecleando rápido mientras comíamos. «Es trabajo», decía, y yo le creía, porque ¿qué otra cosa iba a hacer? Empecé a culparme un poco, pensando que con 2 niños y el trabajo, no tenía tiempo para arreglarme como al principio, que mis jeans viejos y la panza postparto me hacían menos atractiva. Intentaba cocinar sus platillos favoritos, poner música romántica los sábados, pero él parecía distraído, como si su mente estuviera en otro lado. Otra cosa que cambió fue su forma de hablarme. Antes, me elogiaba por todo. «Estás guapísima con ese vestido», me decía. Pero hacia 2017 empezaron las bromitas que dolían un poquito. ¿Sabe? Tipo así, una vez que me puse un blouse nuevo para una cena familiar, me miró y soltó: «Uy, Ana, ¿eso te queda bien? Pareces de los 90s». Lo dijo riendo, y todos en la mesa se rieron, pero yo sentí un pinchazo en el pecho, como si me estuviera diciendo que ya no era la de antes. «Es broma, mi amor», me susurró después, besándome la mejilla, y yo sonreí, pensando que era su manera de ser juguetón. Pero pasó más veces. Criticaba cómo organizaba la casa. «Estás desordenada, Ana. Con los niños crecidos ya deberías tener todo en su lugar». O se quejaba de que no salíamos lo suficiente, aunque era él el que cancelaba planes por fatiga del trabajo. Empezó a obsesionarse con su apariencia, yendo al gimnasio 3 veces por semana, comprando ropa de marca que ponía en el closet sin usarla mucho en casa. «Quiero verme bien para el ascenso», decía, y yo lo apoyaba, lavando sus camisas planchadas, aunque por dentro me preguntaba por qué de repente le importaba tanto el estatus. Sus valores cambiaron sutilmente. Antes hablábamos de familia primero, de ahorrar para la universidad de los niños, pero ahora era todo sobre networking, sobre conocidos en la empresa que tenían yates o casas en la playa. «Tenemos que subir de nivel, Ana. No podemos quedarnos estancados», me decía en la cena, mientras yo asentía, sintiendo que mi mundo sencillo ya no le bastaba. Yo minimizaba todo, ¿sabe? Me decía a mí misma: «Es la presión del trabajo. Él me ama. Solo está cansado». Intentaba acercarme más, proponiendo noches solos, como cuando alquilamos una película romántica en 2018 y lo abracé en el sofá. Pero él se apartó un poco, diciendo que tenía dolor de espalda. Ese silencio entre nosotros empezó a crecer, como un vacío que no se llenaba con palabras. No discutíamos. No, era peor. Era esa falta de conexión, donde yo hablaba de los niños y él respondía con monosílabos, mirando la tele. Recuerdo una noche en particular, en Navidad de ese año, cuando los niños dormían y le dije: «Javier, ¿estás bien? Siento que estás lejos». Él me miró, sonrió a medias y dijo: «Todo está perfecto, Ana, no inventes dramas». Me quedé callada, con el corazón apretado, justificándolo en mi cabeza. Soy yo, con mis traumas de niña, viendo fantasmas donde no hay. Pero el público, si me escuchara, vería que algo se estaba rompiendo, que esos silencios eran grietas que yo ignoraba por miedo a lo que significaban. Ay, si hubiera prestado atención. Y el tiempo siguió pasando, ¿sabe? Como si la vida nos estuviera llevando en una corriente que no veías venir, pero que te arrastra despacio,
Para 2019 ya llevábamos 14 años casados, y las cosas en casa parecían estables por fuera, tipo así, con los niños creciendo, Sofía en la secundaria, con sus uniformes impecables y sus sueños de ser doctora, y Mateo en primaria, pateando el balón en el patio hasta que anochecía. Yo seguía en mi trabajo de contadora, ahora con un poco más de responsabilidad, revisando números en una oficina con aire acondicionado que me hacía sentir que había logrado algo. Javier había subido a gerente en la constructora, y eso trajo más dinero. Remodelamos la cocina en 2020, pusimos pisos de porcelanato que brillaban bajo la luz del sol, y compramos un sofá nuevo de cuero que crujía cuando nos sentábamos. «Esto es lo que merecemos, Ana», me decía él, mientras firmábamos los papeles del banco. Y yo asentía, con el estómago un poco revuelto por las deudas, pero feliz de ver a los niños jugar en un espacio bonito. Las cenas familiares eran mi refugio, ¿sabe? Preparaba enchiladas suizas los viernes, con el olor del chile verde llenando la casa, y Javier llegaba a tiempo a veces, contando chistes sobre sus compañeros de trabajo que nos hacían reír a todos. Pensaba que éramos como esas familias de las revistas, con logros y rutinas que te dan paz. Pero por dentro, ese distanciamiento que empecé a notar en 2017 se hacía más pesado, como una mochila que cargas sin darte cuenta. Los silencios se volvieron más largos, tipo así, no eran peleas, no, eran vacíos que se comían las conversaciones. Recuerdo que en las mañanas, antes de que los niños se levantaran, yo intentaba hablarle de mis días, de cómo Sofía había sacado un 10 en matemáticas o de que Mateo necesitaba zapatos nuevos, y él respondía con un ajá o un bien, sin levantar la vista del periódico o del celular. «Estás muy callado últimamente, Javier», le dije una vez, en febrero de 2019, mientras le servía su café, y él me miró por encima de la taza, con esa expresión cansada que ya era habitual, y soltó: «Es el estrés. Mi amor, la empresa está en crisis con la economía». Yo lo abracé por detrás, sintiendo su espalda rígida bajo la camisa, y pensé, pobrecito, trabaja tanto por nosotros. Me culpaba a mí misma por no ser más comprensiva, por no entender que un hombre en su posición necesitaba espacio. Empecé a notar que ya no me preguntaba por mi día. Antes llegaba y me decía, «¿Cómo te fue, Ana? Cuéntame todo». Pero ahora era yo la que iniciaba, y él desviaba el tema a sus problemas en el trabajo, a deadlines que lo tenían loco. Esa falta de comunicación me dolía en el pecho, como un pinchazo sordo, pero lo minimizaba, ¿sabe? Me decía, «Es temporal. Cuando pase esta racha, volveremos a ser como antes». Y las críticas, ay, esas se volvieron más frecuentes, siempre envueltas en risas para que no parecieran malas. En una barbacoa familiar en el patio, en el verano de 2020, con mis hermanos y sus familias, yo había preparado carne asada y guacamole fresco, sudando en la cocina para que todo saliera perfecto. Javier, con una cerveza en la mano, me miró mientras servía los platos y dijo en voz alta, «Ana, ¿por qué pusiste tanto picante? No todos lo aguantan, ¿eh?» Todos se rieron, y yo me sonrojé, sintiendo el calor subir a mis mejillas, pero respondí, «Es que a ti te gusta así, amor». Por dentro, me quedé pensando, ¿estoy fallando en algo? ¿Por qué me hace quedar mal delante de todos? Después, en la cama esa noche le pregunté, «¿Eso de la barbacoa, era necesario decirlo así?» Y él suspiró, girándose de lado. «Era broma. No seas sensible, Ana. Tú siempre tomas todo a pecho». Me quedé mirando el techo, con las lágrimas picando en los ojos, justificándolo. Tiene razón, soy yo con mis inseguranzas de niña, viendo problemas donde no los hay. Pero si alguien me estuviera escuchando, vería que esas bromas eran como gotas que erosionan la roca, que mi confianza se estaba desgastando poco a poco. Su obsesión por el trabajo y el estatus se hizo más evidente hacia 2021, durante la pandemia que nos tuvo encerrados. Mientras yo manejaba la casa, las clases en línea de los niños y mi trabajo remoto desde la mesa del comedor, con el laptop que se calentaba en mis piernas, él salía esencial a la constructora, volviendo tarde con excusas de inspecciones. Compró un reloj caro, de esos con esfera grande y oro falso, y lo presumía en videollamadas con colegas. «Mira esto, Ana, es para impresionar a los clientes», me dijo una vez, y yo sonreí, aunque noté que ya no usaba la alianza que le regalé en nuestra luna de miel. Empezó a cambiar de valores, ¿sabe?
Antes, hablábamos de la fe, de ir a misa los domingos como mi mamá nos enseñó, pero ahora cancelaba. No tengo tiempo. Dios entiende. Se enfocaba en el gimnasio, saliendo 3, 4 veces por semana, y volvía oliendo a sudor y a esa loción post-entrenamiento que no era la de siempre. Quiero estar en forma, no como un viejo, me dijo, y yo lo animaba, pero por dentro me sentía invisible, como si yo ya no fuera parte de su imagen. Intentaba perdonarlo todo, culpándome. Con los años uno cambia. Yo también debería esforzarme más, ponerme a dieta o algo. Propuse terapia de pareja en 2022, cuando los silencios ya eran insoportables, pero él rió. Estás paranoica, Ana. Todo está bien. Me quedé con el nudo en la garganta, pensando que si hablaba más, si era mejor esposa, él volvería. Pero el distanciamiento emocional llegó a un punto donde ya no podía ignorarlo del todo. En una noche de julio de 2022, los niños estaban en casa de mis hermanos, y yo preparé una cena especial, velas en la mesa, vino que compré en el supermercado. Lo esperé hasta las 11, con el corazón latiendo fuerte, imaginando que reconectaríamos. Cuando llegó, con la corbata floja y el pelo revuelto, olía a perfume de mujer, sutil pero inconfundible, mezclado con su colonia. Javier, siéntate. Hablemos, le dije, con la voz temblorosa, y él se sirvió un trago, sentándose lejos. Estoy cansado, Ana. Mañana hay junta importante. Intenté tocar su mano, pero la retiró, y ahí fue cuando el pinchazo se volvió un dolor agudo en el pecho, como si me hubieran arrancado algo. Siento que no me quieres más. Le solté, con lágrimas rodando, y él me miró, molesto. No inventes, es tu imaginación. Me culpé esa noche entera, acostada sola en la cama, recordando mi infancia, pensando que era mi miedo al abandono el que lo alejaba. Pero ahora, contándolo, veo que los signos estaban gritando. Los mensajes en el celular que borraba rápido, las llamadas que atendía en el baño con voz baja, el cambio en su forma de mirarme, como si yo fuera un mueble viejo en la casa. Ay, si hubiera confrontado antes, en lugar de justificar. El vacío se hacía más grande, y yo seguía fingiendo que todo estaba bien por los niños, por el miedo a romper lo que construimos. Y el vacío ese, ¿sabe? Se hizo tan pesado que empezó a comerme por dentro, tipo así, como si cada día que pasaba era un peso más en el pecho que no me dejaba respirar bien. Para finales de 2022, ya no podía fingir del todo que todo estaba como antes, aunque lo intentaba con uñas y dientes. Recuerdo que en septiembre, Sofía cumplía 15 años, y organicé una fiesta chiquita en el patio, con globos rosas que compré en el mercado, y un pastel de 3 leches que horneé yo misma, sudando en la cocina mientras los niños corrían por todos lados. Javier llegó tarde, como siempre, con una sonrisa forzada y una caja de regalo que parecía elegida a la carrera, un collar barato de bisutería que Sofía miró con cara de gracias, pero... Yo lo cubrí, ¿sabe? Le dije a todos. Mira qué bonito, amor, le va perfecto, aunque por dentro me dolía ver cómo él ni siquiera se esforzaba por estar presente. Esa noche, después de que los invitados se fueron y los niños se durmieron, me senté en la cocina con una taza de té frío en las manos, mirando las migajas del pastel en la mesa, y pensé, algo anda mal, Ana, no es normal esto. Pero inmediatamente me regañé. Estás exagerando, él trabaja tanto, es por el estrés de la constructora, con la inflación y todo eso que sale en las noticias. Me culpé por no ser más paciente, por no entender que un hombre como él, con responsabilidades, no podía ser el mismo romántico de los primeros años. Empecé a notar más detalles que me inquietaban, tipo así, cosas pequeñas que sola no significaban nada, pero juntas formaban un rompecabezas que yo no quería armar. Por ejemplo, su celular. Ya no lo dejaba en la mesa como antes, lo llevaba al baño o lo ponía en silencio cuando estábamos en la cama. Una vez, en octubre, lo vi vibrar en su bolsillo mientras cenábamos pollo con mole que yo había preparado con receta de mi mamá, y cuando lo sacó, borró el mensaje rápido, con el dedo temblando un poquito. ¿Quién era? Le pregunté, con la voz casual, como si no me importara, y él me miró fijo, con esa ceja levantada que ponía cuando se molestaba. Nadie, Ana, un cliente. No seas paranoica. Me quedé callada.
removiendo la comida en el plato, sintiendo el estómago revuelto como si hubiera comido algo malo. Esa noche, acostada a su lado, escuché su respiración pesada, pero no dormía. Yo sí, pero soñé con mi papá, con él gritándome que era mi culpa por no ser suficiente, y me desperté con lágrimas en la cara, abrazando la almohada. Al día siguiente, le preparé su desayuno favorito, huevos rancheros con cilantro fresco, y le dije, «Perdón por anoche, amor, estoy nerviosa por nada». Él me besó en la mejilla, distraído, y se fue, dejándome con ese hueco en el pecho que crecía. Intenté perdonarlo todo, ¿sabe? Porque en el fondo, mis traumas de niña me decían que si lo confrontaba, se iría, como mi papá se iba los fines de semana borracho y dejaba a mi mamá sola. Empecé a justificarlo más. Es el trabajo, con la pandemia todavía afectando. Él tiene que hacer horas extras para que no nos falte. Pero el distanciamiento emocional se sentía como un frío que entraba por las ventanas, tipo así, helado y constante. En noviembre, propuse un fin de semana en el campo, como en los viejos tiempos, alquilando una cabaña cerca de Chapala, con los niños emocionados por el lago. Gasté en eso, ahorrando de mi sueldo, imaginando que reconectaríamos, que él me abrazaría bajo las estrellas y me diría que me extrañaba. Pero el día antes, canceló. No puedo, Ana. Hay una junta con inversionistas de la capital, es importante para el ascenso. Me quedé parada en la sala, con el teléfono en la mano y el itinerario impreso en la mesa, sintiendo las lágrimas calientes rodando por mis mejillas. Llamé a mis hermanos para cancelar, mintiendo que los niños se habían enfermado, y me senté en el piso del baño, sollozando bajito para que nadie me oyera. ¿Por qué duele tanto?, me preguntaba, tocándome el pecho como si pudiera sacar el dolor. Me culpé de nuevo. Soy yo, con mi idea romántica tonta. Él es práctico. Necesita priorizar el futuro de la familia. Pero por dentro, algo se rompía, un hilo que se deshacía despacio. Las críticas siguieron, y cada una era como un corte chiquito que sangraba lento. En diciembre, para Navidad, decoré la casa con luces que compré en oferta, un árbol sintético que armé sola mientras él veía fútbol en la tele. Cuando terminé, sudada y con las manos llenas de polvo, le dije, «Mira, Javier, ¿qué te parece?» Y él levantó la vista un segundo, gruñendo, «Está bien, pero no exageres con las luces, parecen de feria barata». Sentí el pinchazo, ¿sabe? Como si me dijera que mis esfuerzos no valían. Todos cenamos pavo que asé por horas, con ensalada rusa y ponche caliente, pero él apenas habló, respondiendo a los niños con monosílabos y checando el reloj cada 5 minutos. Después, cuando los pequeños abrieron regalos, un vestido para Sofía que elegí con cuidado, un balón para Mateo, él les dio dinero en un sobre, sin nota ni nada. Me dolió por ellos, pero más por mí, porque vi en sus ojos que ya no era el papá juguetón de antes. Esa noche, en la cama, intenté acercarme, rozando su brazo. «Javier, hablemos. Siento que estamos desconectados». Él se giró, molesto. «Ana, siempre con lo mismo. Estoy cansado, déjame dormir». Me quedé mirando la oscuridad, con el corazón latiendo desbocado, pensando en mi mamá, cómo ella aguantaba en silencio. «Lo perdono», me dije. «Mañana será mejor. Solo necesita tiempo». Pero el punto de quiebre emocional vino en enero de 2023, tipo así, un día gris de lluvia que empapaba las calles de Guadalajara. Yo había tenido un mal día en el trabajo, un error en los balances que mi jefe me regañó delante de todos, y llegué a casa temprano, queriendo su abrazo. Preparé café para los dos, sentándome en la cocina con las manos temblando, esperando que él me consolara como al principio de casados. Cuando llegó, a las 8, con el traje arrugado y el pelo húmedo, olía de nuevo a ese perfume ajeno, dulce y fuerte, que no era suyo. «Amor, siéntate. Tuve un día horrible», le dije, con la voz quebrada, y él se sirvió una taza, pero en lugar de escucharme, soltó. «Yo también, Ana. No es solo tu mundo el que existe. Siempre todo gira alrededor de ti». Me quedé helada, con las palabras atascadas en la garganta, sintiendo un vacío que me bajaba hasta las piernas. Lloré en el baño después, mirando mi reflejo en el espejo empañado, con ojeras profundas como las de mi mamá al final. «Es mi culpa», pensé. «No lo apoyo lo suficiente.
Soy egoísta con mis problemas. Intenté minimizarlo al día siguiente, comprándole una corbata nueva en el centro, diciéndole, «Perdón, amor, estoy sensible por el ciclo». Pero el daño estaba hecho, ¿sabe? Ese momento me dejó con una confusión que no paraba. ¿Era real el amor que sentía por él? ¿O solo miedo a perder lo que construimos? Empecé a sentirme perdida en mi propia casa, como una extraña, justificando cada señal. Las llamadas misteriosas, los besos fríos, el silencio que llenaba las habitaciones. Porque confrontarlo significaba admitir que mis miedos de niña eran reales, que el abandono venía pisándome los talones. Ay, si en ese entonces hubiera visto claro, en lugar de perdonar y culparme. El nudo se apretaba más, y yo seguía ahí, fingiendo por los niños, por la casa, por el sueño que se desvanecía. Y entonces, llegó el día que lo cambió todo, ¿sabe? Ese que me rompió en 1000 pedazos y me dejó respirando apenas, tipo así, como si el aire se hubiera vuelto pesado y espeso. Era febrero de 2023, un viernes cualquiera, con el sol de Guadalajara pegando fuerte en las ventanas de la casa que tanto nos costó construir. Yo había estado sintiendo ese nudo en el estómago por semanas, desde esa pelea en la cocina, pero lo empujaba para abajo, pensando que si no lo nombraba, no existía. Los niños estaban en la escuela, Sofía con sus exámenes y Mateo en su clase de fútbol, y yo me quedé en casa limpiando, fregando el piso de la cocina con el trapo mojado en mis manos temblorosas, intentando ordenar mi cabeza como ordenaba las cosas. Javier llegó temprano esa tarde, cosa rara, con la cara seria y una carpeta en la mano, como si viniera de una junta importante. Me miró desde la puerta, quitándose los zapatos con movimientos lentos, y dijo, «Ana, tenemos que hablar». Mi corazón dio un vuelco, ¿sabe? Como si supiera que lo que venía iba a doler, pero me senté en el sofá nuevo, con las manos en el regazo, forzando una sonrisa. «Claro, amor, ¿qué pasa? ¿Algo del trabajo?» Él se sentó al otro lado, lejos, con la carpeta entre nosotros como una barrera, y empezó a hablar con voz plana, sin mirarme mucho a los ojos. «No puedo seguir así, Ana. Hace tiempo que no te quiero como antes. Hay alguien más». Las palabras me cayeron como un balde de agua fría, tipo así, helada y que te quita el aliento. Me quedé paralizada, con la boca abierta pero sin sonido saliendo, sintiendo el mundo girar lento alrededor. ¿Alguien más? ¿Cuánto tiempo?, le pregunté al fin, con la voz que se quebraba como vidrio, y él suspiró, pasándose la mano por el pelo. 2 años, más o menos. Es una colega, joven, me entiende, no como tú con tus dramas y tus inseguranzas. Ay, Dios, eso dolió más que el engaño mismo, ¿sabe? Porque me culpó a mí, como si mis miedos de niña fueran la razón de que él me traicionara durante tanto tiempo. Lloré ahí mismo, con sollozos que salían del estómago, cubriéndome la cara con las manos, y él solo me miró, impaciente. No llores, Ana, es mejor así. Tú siempre fuiste la que se quejaba, la que no me dejaba respirar. Yo me cansé de cargar con todo. Me culpaba por todo, por los silencios que él creaba, por las críticas que él lanzaba, por no ser suficiente en su nueva idea de vida. 23 años, Javier, 23 años mintiéndome, ¿y los niños? ¿La casa? ¿Todo lo que prometiste?, le grité, con la voz ronca y las lágrimas mezclándose con mocos en mi cara. Él se encogió de hombros. Los niños entenderán. ¿Y la casa? Bueno, te quedas tú. Yo me voy. Es tu culpa por no cambiar, por quedarte estancada. El impacto fue como un terremoto por dentro. Tipo así. Todo se derrumbaba y yo no podía hacer nada más que mirar los escombros. Esa noche, después de que él empacara una maleta con ropa y se fuera a un hotel, me quedé sola en la cama grande, abrazando su almohada que todavía olía a su colonia, pero ahora contaminada con ese perfume de mujer que tanto ignoré. No dormí, ¿sabe? Solo lloré hasta que el cuerpo me dolía, recordando flashes de nuestra vida. El día de la boda, con su promesa en el altar, el nacimiento de Sofía, cuando me juró amor eterno, las cenas donde fingíamos ser felices. Sentía una confusión horrible, como si mi mente se negara a aceptar que todo era mentira, que los signos que yo minimicé, los mensajes borrados, las llegadas tarde, las bromas que cortaban, eran la verdad gritando. Me culpé tanto, pensando,
Si hubiera sido más guapa, más moderna, más como esa colega, él no se habría ido. El abandono emocional que tanto temía desde mi infancia se hizo real, un vacío que me tragaba entera. Y por días anduve como zombi, preparando el desayuno para los niños con manos automáticas, sonriendo falsa cuando me preguntaban por papá. Sofía lo notó primero, me abrazó en la cocina y dijo: «Mamá, ¿papá se fue por mi culpa?». Y ahí me rompí de nuevo, explicándole con voz temblorosa que no, que los adultos a veces fallan, pero por dentro me moría de culpa por haberles dado un hogar falso. El divorcio fue un proceso largo y feo, tipo así, con abogados que hablaban de bienes y manutención en oficinas frías, mientras yo firmaba papeles con la pluma temblando, sintiendo que perdía no solo a Javier, sino la idea de mí misma como esposa, como familia. Él se mudó con ella, una mujer de 30 años que vi en fotos de redes, sonriendo en playas que nunca visité con él, y me dolió ver cómo él lucía feliz, como si yo hubiera sido el peso que lo hundía. Las noches eran lo peor, sola en la casa que ahora parecía un mausoleo, con los rosales del patio marchitándose porque no tenía fuerzas para regarlos. Sentía la pérdida en cada rincón, el closet vacío de su lado, la mesa de desayuno con una silla menos, el silencio que antes era grieta y ahora era abismo. Psicológicamente fue un caos, ¿sabe? Con ataques de pánico donde me despertaba sudando, soñando que él volvía y me pedía perdón, solo para despertar y recordar que no. Me culpé meses, pensando que mi trauma con mi papá me hizo ciega, que perdoné demasiado por miedo a la soledad. Pero poco a poco, con terapia que empecé en mayo, pagándola de mi sueldo chiquito, empecé a reconstruirme. Ahora, un año después, miro atrás y veo claro lo que ignoré. Tipo así. Los signos estaban ahí desde 2015, con las llegadas tarde y el celular guardado, pero mi inseguridad me hizo culparme en lugar de confrontar. Aprendí que el amor no es aguantar silencios ni bromas que duelen, que la confianza se rompe cuando uno la pisa, y que yo no era la culpable de su traición. Él eligió eso. Me siento más fuerte, ¿sabe? Volví a la iglesia, como mi mamá quería, y hablo con mis hermanos sin filtros, soltando lo que guardaba. Los niños sanan conmigo, Sofía me dice que soy su heroína, y Mateo me abraza más fuerte. Reconstruyo emocionalmente, paso a paso. Salgo a caminar por el parque sola, planto nuevos rosales, y por primera vez, no tengo miedo al abandono, porque sé que me tengo a mí. Si alguien me escucha, que no ignore las grietas, que hable antes de que sea tarde. Yo lo hice tarde, pero salí del pozo, y eso es lo que cuenta. Ay, qué alivio soltarlo todo.